Vamos a pasar con la exposición de Jimmy Alfonso Sánchez Pérez. Después de la exposición de Jimmy Alfonso Sánchez Pérez, vamos a tener el primer receso de 30 minutos y vamos a regresar con Juan Antonio Doncel de la Colina y Carlos Muñiz. Esto debido a que desafortunadamente teníamos programada a Carla María Maeda para la 1 de la tarde. Sin embargo, ayer ella tuvo que cancelar su participación debido a unas situaciones imprevistas. Ahora, Jimmy Alfonso Sánchez Pérez. Quisiera empezar la presentación de Jimmy desde desde una reflexión bastante personal. Creo que Jimmy Alfonso Sánchez Pérez, entre las personas que estudiamos el racismo en los medios, es una persona bastante enigmática. ¿Por qué? Porque yo creo que junto con Carlos Muñiz y su equipo de trabajo, Jimmy Sánchez Pérez también es uno de los pioneros del estudio del racismo en los medios de comunicación y particularmente uno de los primeros investigadores que han estudiado y hecho ese análisis crítico del discurso de la televisión mexicana, de los grandes canales de la televisión mexicana, y además su marco de análisis estaba centrado en las expresiones pigmentocráticas, ¿no? Entonces yo suelo utilizar ahí el término colorismo. Entonces, para mí, Jimmy Alfonso Sánchez Pérez prácticamente es una de las primeras personas que empezó con el estudio del racismo colorista en los medios de comunicación en México. Entonces, es un verdadero privilegio contar con su presencia el día de hoy. Bueno, ahora voy a contar un poco sobre Jimmy Alfonso Sánchez Pérez de una forma un poco más objetiva. Entonces, Jimmy es licenciado y maestro en comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en estudios latinoamericanos por el programa del Máster Europeo especializado en América Latina, por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Toulouse, donde obtuvo también el doctorado en estudios iberoamericanos. Actualmente se está dedicando a la docencia entre Francia y Canadá con las principales temáticas como la discriminación, el racismo y los medios de comunicación desde la perspectiva de la sociedad y de la cultura iberoamericana. Además de disfrutar de la enseñanza del español tanto con jóvenes como adultos. Entonces, para el día de hoy, Jimmy Alfonso Sánchez nos está planteando muchas interrogantes que, pues bueno, supongo que también va a tratar de, digamos, proporcionar algunas respuestas, ¿no? en su exposición. ¿Cuáles son entonces las preguntas, las interrogantes principales? ¿Cómo podemos intentar desmenuzar un fenómeno como el del racismo a través de un medio como la televisión? Cuando sus representaciones van más allá de su dimensión visual y cuando es necesario también tener en cuenta sus dimensiones de comunicación tanto a nivel del audio como del movimiento. ¿Qué tan válido es proponer categorías de análisis que puedan estar ligadas a las percepciones del investigador en relación con el fenotipo de los sujetos representados? Muy importante pregunta, metodológicamente hablando. ¿Y cómo tratar de entender todo este conjunto de representaciones en un contexto como el de la sociedad mexicana, en la que el racismo, aunque muy presente, históricamente ha gozado de una negación constante? Jimmy Alfonso Sánchez, un gusto tenerte aquí. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Yuris. Primero por la invitación y en segundo lugar por la introducción que has hecho
Me parece que de alguna manera esa introducción revela un poco o mucho de lo que yo quiero exponer a través de esta presentación. Y bueno, en estos momentos estoy compartiendo mi pantalla. ¿Se observa? Sí, está perfecto. Adelante, Jimmy. Ok. Bueno, quiero decir que esta presentación básicamente va a tener una parte en la que voy a hacer la presentación de algunos de los resultados principales de la investigación de tesis que hice en 2016 y que llevan a tener en perspectiva estas preguntas que tú planteas y que voy a intentar de alguna manera de responder y que muy seguramente también ustedes me ayudarán a responderlas de algún modo. Pero también al mismo tiempo, esta presentación es una invitación a reflexionar sobre este trabajo de investigación que hice y, ¿por qué no? Desde mi punto de vista, una especie de revisión autocrítica de esta investigación que en su momento titulé como De la pigmentocracia a la cracia del fenotipo, racismo y otras formas de exclusión en la televisión mexicana. Justamente, ya con el paso del tiempo, ese privilegio de poder ver las cosas a la distancia permite intentar plantear todo este tipo de cuestiones, ¿no? Como tú lo planteabas, cómo hacer, desmenuzar este fenómeno del racismo a través de el mensaje audiovisual de la televisión, que en su momento resultaba un tanto complejo en el sentido de que justamente no me encontraba yo con muchos elementos alrededor en los cuales apoyarme para llevarlo a cabo. En términos metodológicos, esto que tú comentabas también hace un momento, qué tan válido resulta proponer esta subjetividad por parte del investigador para analizar eh, los roles, la participación de los diferentes sujetos a partir de sus fenotipos, principalmente dentro del discurso, y cómo el elemento del racismo dentro de una sociedad como la mexicana viene a ser representado a través del discurso de la televisión, cuando de alguna manera, históricamente, es un fenómeno que ha sido negado a lo largo de mucho tiempo en una sociedad como la mexicana, ¿no? Quiero empezar rápidamente con estas dos imágenes que son muy icónicas del muralismo mexicano. Por un lado, la de Cortés y la Malinche de José Clemente Orozco, y por el otro, del lado derecho, la de Jorge González Camarena, la fusión de dos culturas. Dado que dentro del desarrollo de esta investigación, el elemento del discurso del mestizaje tuvo una presencia muy importante y marcó de alguna manera las diferentes direcciones de análisis de este discurso, teniendo en cuenta que este discurso del mestizaje se convirtió y se ha convertido, por lo menos desde finales del siglo XIX, en un elemento de construcción de identidad eh, eh, de México y de sus ciudadanos, pero al mismo tiempo en un elemento de bloqueo de la diversidad, de borrar mucho de esa diversidad y con esa intención de unificar toda esa diversidad y de fusionarla, eh, sin importar que se borraran todas esas diversidades y de paso hacer menos visible el fenómeno del racismo en México. Entonces, a través de esta parte del mestizaje biológico y por el otro de esa fusión de culturas, como lo vemos representado a través de estas imágenes,
considerar que el mestizaje es el único que nos explica en términos de nuestra representación cultural, pero también de nuestra representación fenotípica. Voy a empezar un poco al revés, presentando los resultados y en sí la investigación que se llevó a cabo para la realización de este trabajo de tesis. 240 minutos de contenidos audiovisuales que estuvieron compuestos por contenidos de entretenimiento como telenovelas y algunos contenidos como reality shows que tuvieron lugar en ese momento, los dos principales informativos de las dos cadenas principales de televisión en México y publicidades. Debo señalar también, no lo pongo aquí en la presentación, se tomó estos 240 minutos dentro de un periodo de un año que fue entre 2013 y 2014, por eso es que muy seguramente los contenidos que verán ya los verán como un poco algo anteriores. Y bueno, justamente de las dos cadenas de televisión abierta con mayor cobertura en México, por lo menos durante este tiempo, que representaban en esos momentos un 77% de la audiencia en México. Teniendo en cuenta, bien evidentemente, la complejidad que representa el análisis de un discurso que en algunos momentos es un poco difícil de poder desmenuzar por sus diferentes niveles a nivel oral, como visual y de movimiento. Se construyeron tres categorías principales para hacer el análisis de este discurso. Por un lado, aquellos que hablaban, aquellos que tenían ese poder del habla dentro del discurso. Por otro lado, aquellos que no hablaban, que están presentes visualmente dentro del discurso, pero que no participan a través del habla. Y una tercera categoría relacionada con de quién hablan aquellos que tienen ese poder de habla. Y para tratar de identificar también a través de quién hablan, cómo se habla de esas personas. Se utilizó para el análisis de este trabajo de investigación el programa de análisis cualitativo en vivo, que permitió la construcción de un árbol temático para hacer la intersección entre los diferentes elementos del discurso, tanto en términos orales como visuales, y tratar de encontrar en este sentido los diferentes elementos que nos permitieran un análisis de la complejidad de este discurso. Y en el centro, de alguna manera, siempre estuvo esta estructura del discurso del mestizaje, pero quisimos ir un poco más allá de esto, de este trinomio en el cual el mestizo está al centro y tenemos por un lado el elemento indígena y el elemento blanco europeo, para con el uso de la subjetividad del investigador, justamente introducir otros elementos que en su momento nos parecía justo tomar en cuenta para visibilizar mejor los roles y las diferentes representaciones de los actores dentro del discurso, introduciendo una parte que no está considerada dentro del discurso, que es la negritud, y dentro de la parte del mestizaje, desmenuzarlo en una parte que puede ser un mestizo con más rasgos negros o con más rasgos indígenas,
o un blanco mestizado, que de alguna manera, por ejemplo, podemos pensar que no necesariamente todos los personajes representados dentro del discurso nos permitían ver personas blancas, rubias, de ojos azules, sino probablemente personajes que pudieran tener más un cierto fenotipo mestizo, pero más con una que podríamos percibir como más mediterráneo, por ejemplo. Y lo mismo en el caso de las personas que pudiéramos ver más con rasgos indígenas o con rasgos negros, pero que pudieran entrar como lo veíamos, como dentro de una categoría de mestizo, de mestizaje. Y bueno, estructuramos dentro de los ejemplos que les voy a presentar, son como una pequeña muestra de el conjunto de resultados que se arrojaron de el análisis que se realizó de los diferentes mensajes, empezando con la parte de la categoría de los actores que hablan. Tenemos este primer ejemplo de un contenido de un telereality en Canal 13 y que nos refleja de alguna manera el rol y la presencia de esos actores que hablan, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, lo voy a poner y voy a continuar con la explicación. Se trata de el telereality Cosas de la Vida, que nos muestra un panel de expertos y una conductora que presentan algunos personajes que tienen ciertas problemáticas que ellos analizan y que de alguna manera son presentadas para resaltar un poco con una intención de emitir juicios sobre estos personajes. Bueno, espero que se haya escuchado correctamente. Y bueno, básicamente, y como este es uno de los ejemplos que nos muestra cuando los actores hablan, en términos generales podemos ver que la mayor parte de estos actores dentro del discurso son predominantemente adultos. Teniendo en cuenta estas categorías de análisis a partir del fenotipo, se trata de actores blancos, euro e indomestizos, los más frecuentes presentes dentro del discurso, estos actores que hablan. Tanto blancos como euromestizos tienen una mayor utilización de la palabra y sus posiciones son con frecuencia, se oponen con frecuencia al uso de la palabra que tienen actores con un fenotipo más indomestizo. En este caso, las mujeres, cuando son más blancas, tienen una imagen oral más favorable y una serie de roles principales que les da un cierto acceso más preferencial al discurso cuando tienen este fenotipo. Y bueno, por tanto, en el caso también de estas mujeres, hay una menor imagen de poder si estas son menos blancas dentro del discurso. En el caso de los varones, las representaciones más favorables
dentro del discurso están encabezadas por los euromestizos, tanto hombres como mujeres con una característica más indígena o indomestiza, tienen una imagen oral favorable reducida, a pesar de que dentro del discurso tienen una importante presencia. Y bueno, la oralidad es particularmente negativa en el caso de mujeres indomestizas y de hombres indígenas y afromestizos, que además son presentados como ausentes de un alto estatus y un acceso preferencial al discurso ligado a que no son un ejemplo a seguir, y con frecuencia sus diferencias son un objeto de burla o de ridiculización a través del discurso. En el caso de lo que pasa alrededor de las categorías de los actores, alrededor de quien habla y de aquellos de quien se habla, se tiene un par de ejemplos que voy a presentar a continuación. A través de los informativos podemos contrastar una primera noticia acerca de un personaje que tiene más rasgos indígenas, contrapuesto a una segunda noticia que vamos a ver de un personaje, un actor blanco. Y bueno, en contraposición tenemos el siguiente ejemplo de noticia ligado a un personaje con un fenotipo blanco. Por ahí creo que me comentan que se escucha un poco bajo el volumen de los Sí, videos. sí, Jimmy, efectivamente, a lo mejor podrías comentar, digamos, rápidamente el contenido de estos videos. Sí, sí, básicamente tenemos, por ejemplo, en el primer caso, la presentación de un presunto ladrón que tiene un fenotipo más indígena o indomestizo, si lo queremos ver de cualquiera de las dos formas, que es representado como más con un objeto de burla. La presencia de este personaje dentro del discurso tiene más este rol de no ejemplaridad y al mismo tiempo de convertirse como en un tema un tanto jocoso en términos del discurso, mientras que en el segundo caso hay un trato completamente diferente de justificación y de exaltar lo que representa en este caso un militar al que se le detiene en su ingreso a México porque portaba una escopeta en su entrada desde los Estados Unidos a México. Entonces, bueno, en este sentido, en el caso de los actores de quien se habla, hay los actores más mencionados dentro del discurso cuando se habla de alguien,
son tanto actores que tienen un fenotipo más indígena e indomestizo, y las alusiones que se hace a ellos son sobre todo más negativas y muy poco favorables para sus diferentes grupos, a través de elementos que los califican como, en algunos casos, como irresponsables, violentos, incapaces de valerse por sí mismos, por tanto que necesitan de una cierta guía, y están ligados frecuentemente al ridículo y a la desconfianza dentro de su presencia en el discurso. Mientras que en el caso de cuando se hace referencia a sujetos, mujeres u hombres blancos y euromestizos, tienen características más de talento, de capacidad, de mostrarse como felices, alegres y de ser bien parecidos físicamente. Eh, el caso de las mujeres, particularmente dentro de la publicidad y de los contenidos como las telenovelas, se exalta la estética y se busca reflejar, bueno, hablando en este caso obviamente de mujeres blancas o euromestizas, de transmitir esta imagen de salud, de bienestar y de ser un modelo aspiracional de belleza por lo que representan. En el caso de los hombres, también pertenecientes a estos grupos fenotípicos, con un rol de expertos cuya inteligencia es valorada y cuyas capacidades o habilidades también es valorada a través de esto. Y bueno, en este sentido, la repartición de los diferentes elementos, las proporciones de su presencia dentro del discurso cuando hay una representación más positiva, vemos que esta representación positiva está mayormente repartida entre mujeres y hombres blancos o euromestizos. Vemos que dentro de los diferentes elementos que dan una representación favorable ocupan estas proporciones importantes. Y en el caso tanto de hombres como mujeres, tanto indígenas como indomestizos, su representación favorable es bastante reducida si la comparamos con el resto de las representaciones para hombres y mujeres blancos euromestizos. Vemos que el elemento de la negritud no está prácticamente presente dentro de estas representaciones favorables, en tanto que para el caso de las representaciones que podríamos decir como negativas, las encabeza en proporción una mayor parte de mujeres y hombres indomestizos. Es interesante que en el caso de las mujeres euromestizas hay una proporción interesante de esa representación negativa, más o menos en la misma proporción a la de hombres indígenas, y en el caso de hombres euromestizos su proporción es más reducida junto con el de mujeres indígenas. Entonces esto no quiere decir que en el caso de las mujeres indígenas no haya una representación, más bien tiene que ver con una ausencia de ellas en el discurso de una manera importante en términos favorables, y vemos que también hay una ausencia importante de el caso de si vemos personajes más con un elemento de negritud dentro del discurso. Las conclusiones generales que se pueden hacer acerca de todo esto es que, bueno, hay una evidente utilización de las diferencias para determinar roles, representaciones de los diferentes roles y representaciones de los diferentes actores.
el fenotipo se convierte en uno de los, o si no es en el atributo principal de jerarquización dentro del discurso. Eh, el, el aspecto, la blancura fenotípica y lo que viene ligado a ella en términos culturales se convierte en lo que, como Pierre Bourdieu nos menciona, en un capital simbólico de esos modelos dominantes dentro del discurso. Y si bien es cierto, no podemos hablar de racismos completos dentro del discurso, sí podemos hablar de diferentes elementos tomados a partir de la diferencia tanto fenotípica como cultural para valorizar a los sujetos dentro del discurso. Se convierten en elementos que les dan un poder de acceso o no preferencial dentro de su presencia en el discurso, y nos muestra cómo esta parte del segmento de la televisión en México hay una dinámica de ese neorracismo diferencialista del que nos hablaba Taguieff dentro del discurso de la televisión. Digo, en este caso, para el discurso de la televisión, este segmento del discurso de la televisión en México, y que, bueno, se convierten claramente en diferentes elementos de exclusión simbólicos como biológicos ligados a la cultura y al fenotípico. Y al fenotipo, perdón. Al final, he invertido esta parte del contexto y la problemática de la investigación, porque, bueno, por un lado, la investigación en su momento se desarrolla teniendo en cuenta estos antecedentes históricos de una sociedad como la mexicana, que desde tiempos coloniales hereda esta dinámica de las sociedades de castas, y más y posterior a la época independiente, el llamado discurso del mestizaje que de una manera muy, muy interesante nos expone, por ejemplo, en su texto México Mestizo, Agustín Basabe, que se convierte en esta suerte de mestizofilia de generación y muestra de identidad de los mexicanos. Se da pensando esta investigación más en un monitoreo del mensaje, tratar de desmenuzar ese mensaje y no necesariamente y no dirigido a entender cómo el receptor recibe ese mensaje, para tener en cuenta sobre todo estos elementos ligados a la cuestión del fenotipo, a la cultura y el comportamiento de los actores dentro del discurso. En su momento, bueno, los estudios específicos que nos llevaran a analizar en términos cualitativos estos contenidos audiovisuales eran bastante limitados. Recientemente, leyendo a Yuris, me doy cuenta que en paralelo, más o menos en el mismo tiempo, hay algunas investigaciones que se hacen, pero en relación con el análisis de la imagen dentro de los medios, y que, bueno, van a tener sus resultados posteriormente y que bien podemos observar a través del artículo que publica Yuris en 2020. Y bueno, en estos momentos el concepto de pigmentocracia también es un elemento fundamental dentro del análisis del racismo y que se recupera porque es un concepto que ya existe desde hace mucho más tiempo, pero que en su momento hace un énfasis en la parte del color de la piel, cuando dentro del discurso audiovisual de la televisión vemos
básicamente que no se restringe al color de la piel, sino que tenemos y creamos este concepto de cracia del fenotipo como este poder que tiene el fenotipo para imponerse dentro del discurso a partir del color de la piel, la complexión, el color de los ojos, etcétera, etcétera. Y bueno, un referente importante también para esta investigación en su momento fue el texto de Eduard Telles, que en su momento nos inspiró como esta parte de la paleta de colores presentada a través de su investigación para buscar hacer el análisis de los diferentes elementos del discurso que de alguna manera, en el caso del texto de Eduard Telles, el acierto muy importante que me parece es justamente ver cómo se autopercibe el, el, el personaje, la persona que es encuestada a partir de los elementos ligados a su color de la piel. Y bueno, los elementos de reflexión, y ya para cerrar, ir cerrando esta exposición, definitivamente el elemento de la subjetividad resulta un elemento de alto riesgo para el análisis del discurso audiovisual, con todos los elementos limitados que se contaban en su momento. Visto a la distancia, pues resulta un poco más fácil de decir, pero seguramente si optáramos por rehacer buena parte de este trabajo de investigación, nos iríamos más por el análisis de cómo los receptores perciben el mensaje audiovisual emitido por la televisión más que por el monitoreo de este mensaje. Y bueno, al mismo tiempo también reducir la complejidad de los elementos de análisis de una investigación como esta, que en su momento planteó muchos diferentes componentes que lo hicieron bastante complejo, y probablemente hay un elemento que creo que también se convierte en muy importante y que no se estableció no se le dio un espacio importante dentro del análisis de esta investigación, que fue el factor de la exclusión por el factor de clase social, que también en una sociedad como la mexicana es bastante importante y está muy presente hasta la actualidad. Bueno, pues gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Jimmy. Muchas gracias por una exposición tan rica en información. Vamos a pasar al bloque digamos, de preguntas, comentarios y debate. Entonces, otra vez, también las personas que están presentes aquí en nuestra mesa virtual están más que bienvenidas a participar también con comentarios, preguntas. Quisiera empezar yo justamente con ese punto de metodológico, ¿no? Que efectivamente, Jimmy, mira, hoy en día aún es un reto y es algo que, digamos, en esas investigaciones bastante específicas, ¿no? Cuando estamos haciendo el análisis del contenido, ¿no? Análisis crítico del contenido, del discurso, análisis semiótico de la imagen, ¿no? Ahí seguramente Carl Jones también tendrá algún punto de vista, porque él también está bastante familiarizado con este tipo de metodologías. Entonces, sí, efectivamente nos enfrentamos con ese reto de establecer categorías, ¿no? A partir de lo observado, ¿no? Y ahí ese reto de que cómo podemos evitar qué tipo de estrategias de investigación
estrategias metodológicas podríamos pensar para evitar o minimizar un poco esas categorías de repente arbitrarias o generales, a lo mejor también subjetivas, ¿no? Porque como bien lo sabemos, toda esa percepción de las tonalidades pues es sumamente subjetiva, ¿no? Y ahí me acuerdo, por ejemplo, Carl Jones en otra investigación suya, propiamente sobre el clasismo y racismo en la publicidad, él utiliza la escala de Fitzpatrick, si no me equivoco. Entonces también como es paletas de color, ¿no? Digamos, como ya lo mencioné, tú eres uno de los pioneros de estudios de pigmentocracia o colorismo en los medios, y en tu caso, entonces, tú proponías esas categorías, ¿no? Que efectivamente de repente dejan un par como que de dudas, ¿no? Entonces las categorías de análisis que tú estableces, ¿no? Lo de blanco, euromestizo, indígena, indio mestizo, y las dudas de repente es como que, a ver, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre una persona blanca y una persona euromestiza? ¿Me explico? Digo, me parece magnífica tu investigación y siempre es como un punto de referencia, ¿no? Más bien mi intención es ir pensando de cómo podríamos ir solucionando ese reto metodológico, ¿no? Porque también en esa época, cuando tú estabas haciendo esta investigación de forma activa, también existían algunas otras que estaban, por ejemplo, ahí revisando algunos contenidos de algunas revistas y también en el sentido de las representaciones pigmentocráticas, el colorismo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el investigador estableció las categorías blanco, moreno, negro, ¿no? Que también es como que demasiado amplio y el verdadero reto es que depende de nuestra propia percepción visual, ¿no? Y nuestra propia idea de cómo se ve una persona blanca cuando una persona blanca ya pasa a ser, no sé, morena clara o no sé, indio mestiza, etcétera, etcétera. No sé, ¿cuáles serían tus reflexiones ya en estas alturas, en este momento, sobre ese reto metodológico? Gracias. Sí, definitivamente en su momento me parece que fue un reto bastante ambicioso eh, querer incorporar como ese todo de las diferentes representaciones e intentarlo interpretar a toda costa, ¿no? Y es ahí el riesgo que corremos todos al momento de hacer algo que al final también resulta muy amplio y creo que justamente los comentarios que estoy viendo sí se convierte en algo súper complejo y creo que ya visto a la distancia definitivamente como lo mencionaba, yo optaría más por un análisis a partir de la propia percepción de los receptores de estos mensajes, lo cual también tiene una complejidad, pero compromete menos al investigador en el sentido de su subjetividad, de poder interpretar. Finalmente, siempre dentro de las diferentes investigaciones hay un grado de subjetividad por parte del investigador, pero parte de ese reto es disminuirlo al máximo. A lo mejor ese sería el principal, si me puedo atrever a dar como recomendación, disminuir al máximo esa subjetividad por parte del investigador para que podamos hacer un análisis más fino, más coherente, más cercano a, a, a la objetividad que se busca, ¿no? Sí, por ejemplo, continuando un poco con lo mismo,
¿Tú qué opinas sobre el uso de las llamadas paletas, ¿no? O las escalas? Por ejemplo, Carl Jones en su investigación utilizaba la escala de Fitzpatrick, entonces se clasifican las distintas tonalidades. Creo que sí, Carl, si no me equivoco, en la que tú utilizaste de Fitzpatrick es en relación con de cómo la piel reacciona ante la exposición a la radiación solar. Es decir, qué tanto nos bronceamos o qué sucede con nuestra piel cuando estamos expuestos a la radiación solar, ¿no? Jimmy, ¿tú qué opinas sobre el uso de esas escalas y paletas? ¿Sería ya como ese paso necesario a disminuir esa relatividad, subjetividad y un paso hacia lo objetivo? Estoy seguro que Carol también tendrá una opinión ahí, pero vamos a empezar contigo, Jimmy. Sí, creo que al final también está presente un cierto elemento de subjetividad que se reduce, podríamos decir, de manera un tanto significativa, al mismo tiempo que se limita también solamente al elemento del color de la piel, ¿no? Que eso también fue de alguna manera a lo que nos enfrentamos al momento de intentar hacer el análisis y de darnos cuenta que no solamente es un factor de pigmentocracia, ¿no? Y eso a lo mejor nos llevó a tratar de proponer este concepto de cracia del fenotipo, teniendo en cuenta que más allá del color de la piel hay una serie de elementos que posicionaban de alguna manera dentro de un rol de dominio, de poder o no a los diferentes actores. Pero creo que es un avance, si lo queremos ver así, el uso de este tipo de formas de medición metodológica y que son todavía mejorables también. Estamos aprendiendo respecto a ello y en este momento no sabría yo si podríamos proponer algo más sofisticado para hacer el análisis de este tipo de representaciones. Ok, perfecto, gracias. Sí, Fabiola también menciona la paleta Perla que fue utilizada en un estudio por parte de Colmex, ¿no? Carl, ahora sí me gustaría involucrarte también en este debate. Vamos a meterle otro elemento, ¿no? ¿Qué es lo que usualmente vemos en la tele, no sé, en las pantallas? Gente que ya está expuesta a determinada luz y gente que muchas veces ya ha recibido un determinado maquillaje. Y lo que nosotros queremos ver son las tonalidades. Entonces, otro elemento que como que complejiza algo nuestra percepción, ¿no? ¿Tú qué opinas, Carlos? Oh, wow, qué debate. Mira, mira, cuando yo hice mi estudio, mi análisis sobre la publicidad mexicana, yo no quería decidir en la raza de los actores porque yo tengo un bias cultural. Entonces, platicando con un amigo, descubrí el Fitzpatrick, que es un análisis de la piel, es un análisis del gobierno de Australia sobre los tonos de piel. Entonces, mi análisis era sobre los tonos de piel, no de los rasgos, porque ¿cómo yo puedo decidir en que alguien es negro porque su nariz es más ancho cuando la persona no identifica como negro? Este fue mi problema. Entonces, para escapar todo eso, yo decidí en ir solamente por color de piel. Y creo que es un problema cuando estás analizando no solamente el color de la piel, pero los ojos, las cejas, el tamaño de la nariz, los labios. Estás poniendo tu forma de pensar y a veces las personas, yo vi gente en Canadá que tiene ojos claros y pelo blanca que identifican como mestizo y dicen que son indígenas.
ellos son indígenas, ¿me entiendes? Entonces, este es algo muy complicado. Y para dar una respuesta a tu pregunta, no sé. Yo fui por analizar un elemento, una característica de la piel, porque hay, y semióticamente también, yo no sé cómo mi cerebro analiza las diferentes características de una cara para decidir si la persona es blanca, moreno, indígena, africano. ¿Me entiendes? Entonces, yo fui algo muy, algo que no necesitaba meter mi forma de pensar. Y esa es la razón por que decidí en el Fitzpatrick. Anyway, ya. También aquí en los comentarios en la página de transmisión nos menciona Javier que diciendo con la posibilidad de disminuir la subjetividad en la investigación que Jimmy señala y más tratándose en estudios sobre racismo donde el cuerpo está a la par de la subjetividad. Así que sí, es buen debate y yo creo que si digamos, si en esos estudios de repente sí existe una exigencia por el canon, para nombrarlo de alguna forma, que tenemos que apelar a un criterio más o menos objetivo, pues sí, el uso de esas escalas o paletas creo que podría ser una de las soluciones hasta que no tengamos algo mejor, ¿no? Porque si no lo vamos a hacer, creo que difícilmente vamos a evitar de invisibilizar el problema del colorismo, ¿no? En México, de nuevo, como se ha hecho, no sé, a lo largo del siglo anterior. Esta es mi opinión personal al respecto. Y bueno, otro comentario por parte de Simona. Entonces ella agradece la información del estudio de Jimmy. Y para ella solo esto confirma que el pueblo afromexicano está pues completamente invisibilizado en muchos ámbitos en México y los medios particularmente es uno de esos ámbitos. Pues sí, por el momento definitivamente es un hecho y muy desafortunado, sí. Entonces, ahí otra vez recurriendo al tema de cómo podríamos impulsar cambios. Bueno, mientras tanto, agradezco otra vez a Jimmy Sánchez. Fue un gusto oírte y verte. Vamos a tomar un pequeño receso de unos 10 minutos y a la 1:30 vamos a continuar con Juan Antonio Doncel de la Colina y después con Carlos Muñiz antes de un receso un poco más extenso. Entonces, bueno, nos vemos dentro de 10 minutitos de nuevo, ¿sí? Muchas gracias, Jimmy. ¿Sí? Gracias, te mando Juris. muchos saludos desde acá. Igualmente, gracias.